Entrega número 4, Proyecto Artículo Reflexivo, Grupo 3, 2022. Presentado por Erika Yurani Pava de la Osa, presentado a Camilo Estacio, Unigermana Fundación Universitaria Colombo Germana, Tecnología en Seguridad y Salud para el Trabajo, Artículo Reflexivo, Puerto Triunfo, Antioquia, 2020. Tema número 1, Análisis descriptivos. ¿Qué es el análisis descriptivo? De acuerdo a Zenaida Hernández, 2012, hablar de análisis descriptivo es referirnos a la estadística descriptiva, aunque para Dionisio del Río menciona que este hace parte del análisis de datos cuantitativos como parte del diseño de la metodología de la investigación desde la fase de la validación de datos y que transcurrir a la realidad trata de recoger algunos datos relevantes, manipularlos adecuadamente y someterlos al respectivo análisis. Entonces, el análisis descriptivo tiene índices calculados sobre muestras media, desviación típica, etc., que se utilizan como estimadores de los parámetros respectivos. La descripción puede incluir aspectos cuantitativos y cualitativos de los fenómenos a estudiar. Va más allá de la mera acumulación de datos, a un proceso de análisis e interpretación que, desde un marco teórico, realiza el investigador. Tipos de análisis descriptivos. Dionisio 2013 también expone dos tipos de análisis descriptivos: el análisis descriptivo de contenido y el análisis descriptivo de datos, donde el análisis descriptivo de contenido es un análisis que, según los objetivos de la investigación, tiene por objeto la identificación y la catalogación de la realidad empírica de los documentos a través de la definición de categorías de sus elementos, mientras que el análisis descriptivo de datos es hablar de análisis de datos cuantitativos y para ello proceder de la estadística descriptiva para ofrecer respuesta al problema investigado. Aunque tal respuesta no se haya encontrado y por lo tanto conduce a nuevos hechos dados los datos del estudio de las situaciones. Importancia del análisis descriptivo. De acuerdo a Javier Tejedor 2005, es el análisis descriptivo el que aporta la base de los datos que son relativos de un fenómeno, proporcionando información realmente importante y que con una adecuada interpretación puede ofrecer aspectos útiles para llegar a una hipótesis. Ventajas y desventajas del análisis descriptivo. Ventajas. La principal ventaja de este análisis es la probabilidad de alcanzar un amplio grado de profundidad, incluyendo elementos cuantitativos y cualitativos. Moreno Vallardo 2000. En general son económicos, fáciles de diseñar y ejecutar. Asimismo, tienen la facilidad de ser repetibles. Caracterizan la frecuencia y distribución de un fenómeno o estudio. Es la apuesta de entrada que facilita la realización de estudios analíticos. Identifican diferentes variables de estudio. Las desventajas la principal desventaja es que los resultados obtenidos en un estudio de caso no pueden generalizarse a poblaciones más amplias, pues lo que ocurre con un individuo o una sociedad social o una unidad social en particular difícilmente es representativo de lo que ocurriría en la mayoría de los casos. Moreno Vallardo 2000. Establecer relaciones causales entre variables, ya que no es posible conocer cuál fue la precedente, por ejemplo, conocer si fue anterior la existencia del factor de riesgo o lo fue la enfermedad. Calcular realmente el número de nuevos casos del fenómeno o la incidencia. Estimar el riesgo de un determinado factor. Metodología. La mayoría de los análisis descriptivos tienen el siguiente formato, el formato metodológico. Primero, tipo de estudio. Segundo, diseño e investigación. Tercero, muestra de estudio. Cuarto, variable de estudio. Quinto, operacionalización de variables. Técnica y método de trabajo. Tareas específicas para el logro de resultados. Recolección de datos y otros. Octavo, procesamiento y análisis de datos. Modalidades del análisis descriptivo. María Moreno 2000 propone diferentes modalidades en los análisis descriptivos. Estos a manera de estudio. A. El estudio de casos. Estos conducen a una investigación exhaustiva sobre un individuo o una pequeña unidad social. B. Los estudios correlacionales. Permiten determinar cómo es la relación entre dos o más variables. El grado en que existe dicha relación se calcula y expresa cuantitativamente a través del llamado coeficiente de correlación. C. Mediante los estudios tipo encuesta se pretende determinar el comportamiento característico de algunas variables en la población elegida.
D. A través de los estudios de tipo evolutivo se pretende conocer cómo ocurre un proceso de cambio. Es común que se realicen en relación con variables que cambian el crecimiento a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Para ello se han utilizado fundamentalmente dos tipos de estrategia: los estudios longitudinales y los de muestras representativas. Los estudios de seguimiento pretenden dar cuenta de lo que va ocurriendo en una determinada muestra durante un lapso de tiempo posterior a que dicha muestra estuvo expuesta a un tratamiento determinado o sujeta a ciertas condiciones de las que se espera que produzcan algunas consecuencias posteriores. F. Los análisis documentales permiten el examen cuidadoso y la interpretación de la información que se encuentra presente en forma explícita o implícita en estos diversos documentos. Ejemplo: se requiere realizar el censo poblacional de los niños sanos con edad entre 0 y 5 años de la ciudad de Cali. Para este análisis suele comenzarse con la organización de la información, representaciones gráficas y después se calculan las medidas numéricas o de resumen. Por ejemplo, al definir la población, todos los niños sanos con edad entre 0 y 5 años de Cali. Muestra cualquier subconjunto los sujetos o unidades del análisis de población en el cual se recolectarán los datos. Parámetro: una medida resumen calculada sobre la población media, varianza o proporción. Estadístico: una medida resumen calculadora sobre la muestra cuando existen datos para toda la población. Censo: en principio no habría necesidad de usar métodos estadísticos, ya que sería posible calcular exactamente los parámetros de interés. Tema 2. Análisis diferencial. ¿Qué es el análisis diferencial? Es un análisis metódico de comparación de variables, el cual se lleva a la estructura de los costos y beneficios resultantes de operaciones y negocios. Cohen y Gómez Rojas 2019, siendo este un análisis desarrollado en el área financiera. Este modelo de análisis, como lo plantea Francisco Vázquez 2015, es uno para el uso puntual de los recursos en el corto plazo. Este implica la existencia de varias alternativas de negocio. Este método tiene una enorme ventaja, dada su simplicidad conceptual. Es suficiente con responder qué sucede con cada variable relevante si se elige una determinada alternativa, responderlo para todas las variables y hacer lo mismo con cada alternativa para comparar al final los resultados y elegir la que produzca el mejor. Las variables suelen ser las correspondientes a ingresos y costos. Este método reduce el volumen de datos en el análisis porque solamente requiere concentrarse en los cambios. Todo lo que permanece invariable entre alternativas no tiene ningún interés para la decisión. La gran parte de las empresas se ven obligadas a tomar decisiones financieras difíciles cada día, y las consecuencias de estas decisiones pueden tener un gran impacto tanto positivo como negativo sobre si el negocio es en última instancia éxito. Por esa razón, los empresarios deben desarrollar métodos consistentes para tomar estas decisiones, especialmente cuando se trata de los potenciales costosos, y es precisamente el objeto del análisis diferencial. Este es uno de esos métodos, ya que tiene todos los números relevantes asociados con las posibles opciones y le da a los interesados del negocio una idea de dónde estarán junto a cada decisión posible. A continuación, se puede dar un mejor énfasis con un ejemplo. Una panadería que solo utiliza ingredientes ecológicos y que fabrica pan de calidad para consumir en el día. Un supermercado que está en la panadería sabe que la panadería no está utilizando los hornos y al personal al 100% de su capacidad, y le ofrece fabricar barras de pan y meter las barras en bolsitas con el logo del supermercado. Obviamente el supermercado no quiere pagar los 1.500 pesos que la panadería cobra por barra, pero cree que aceptarán ya que así pueda absorber ciertos costes fijos. El análisis diferencial solo tendrá en cuenta los ingresos y los recursos utilizados que surjan como consecuencia de aceptar la panadería el cargo del supermercado. Los ingresos del pedido obviamente será menor a los 1.500 pesos que cobra la panadería. Son diferenciales. Los ingredientes utilizados para fabricar el pan también, y la máquina para poner un sello en las bolsas que diga el supermercado son también diferenciales.
Si el resultado diferencial de esta opción es positivo, la panadería deberá aceptar de manera puntual para cubrir algunos de sus costes fijos del periodo. Si es negativo, deberá rechazarlo. En el largo plazo no se debe mantener este pedido por dos razones. Dejamos de cubrir de manera continuada costes fijos, esa capacidad movilizada para atender la demanda. Se puede justificar ante un cliente de la panadería puntualmente que se está vendiendo el mismo pan y de la misma calidad y con menor precio en el supermercado, por ejemplo, para captar más clientes. Pero esto no se podría mantener de manera continuada porque iban los clientes a comprar en la panadería. Entonces, una de las conclusiones de este análisis diferencial es que, a pesar de obtener un resultado diferencial positivo, debemos de tener cuidado con todo este tipo de razonamientos estratégicos. Cómo reaccionan los clientes del supermercado al saber que se fabrica el mismo producto pero más barato para otros vendedores. ¿Qué pasaría si se les vendiera a otros supermercados a 1.500 pesos la barra de pan y estos se enterasen de que se le vende al supermercado del lado más barato? Afecta de alguna manera al poder de negociación que sí tiene con los clientes. Tema 3. Reacción del análisis. Tipos de análisis. Es importante que dentro de la producción y desarrollo de los análisis la redacción siempre cuente con un estilo de escritura, con reglas establecidas, un objetivo y una estructura, lo que determina que se los pueda considerar como un género discursivo. Hoyos, Hattori, 2018. En ese aspecto se destacan las competencias comunicativas del autor, dado que se deben preparar para su mejor discurso. Una cualidad para la redacción de análisis de grosso modo, como lo explica Carmen Miramón, 2006, es la explicación, ya que en ese proceso constituye un acto explicativo, se expone y se pone en el empeño en aclarar aquellas ideas o conceptos que ofrecen alguna dificultad. Es por tal razón que el análisis conlleva a una actividad pedagógica. Algunas de las reglas establecidas para la redacción de un análisis lo constituyen. Primero, la estructura. Segundo, el objetivo. Tercero, el estilo de escritura. Cuarto, el registro. Quinto, las reglas gramaticales. Sexto, las citas. Séptimo, la concordancia. Octavo, evitar el condicional. 9, la tildación, ortografía y puntuación. Ahora trataremos los tipos de análisis. Tipos de análisis, teniendo en cuenta que la distinción del análisis se deriva según su naturaleza, concretamente se explican en los siguientes tipos. Análisis estructural o variográfico. Es el proceso de definición del modelo geoestadístico en el marco de los conceptos de la teoría de funciones aleatorias. Se enfoca en la estructura de lo analizado, es decir, de su área externa, tomando en cuenta los parámetros y medidas que condicionan el resultado. Por lo tanto, supone tener en cuenta el tipo de hipótesis que se va a hacer sobre la variabilidad del fenómeno en estudio. Es decir, implica determinar si la variable se puede considerar estacionaria o si requiere la definición de una tendencia. Y, en caso de requerirla, la forma que tendrá esta derivada. Todo este proceso, recogido bajo la determinación de análisis estructural, conlleva una serie de pasos. Primero, inspección de los datos y verificación. Segundo, estimación de los valores del variograma. Es una herramienta para analizar el comportamiento de una variable. Tercero, modelación del variograma, donde se establece un modelo de variograma cuyos parámetros se estiman a partir de los valores del variograma experimental. Cuarto, validación del modelo impuesto. La función variograma puede ser validada por medio de técnicas aplicadas directamente sobre las observaciones, por ejemplo, por validación cruzada. Chica-Olmo, 2003. Análisis exhaustivo. Es la metodología de análisis que desmiembra o desglosa lo analizado para poder analizar por separado cada uno de sus componentes, teniendo a lo mínimo a la totalidad,
hasta agotar las opciones disponibles. De esta manera se extrae conclusiones de los datos acerca de la estructura y el comportamiento de las principales magnitudes del tema. Análisis formal. Se refiere a la revisión de la forma del conjunto más que del contenido y de lo particular. De esta se plantea el análisis formal de conceptos, proporciona una metodología para derivar una jerarquía de conceptos, como una ontología, a partir de una colección de objetos y las propiedades que verifica. Cada concepto de la jerarquía obtenida representa simultáneamente un conjunto de objetos que comparten los mismos valores para cierto conjunto de propiedades. Y dicho conjunto de propiedades, Sancho Caparrini, 23, el análisis formal de conceptos tiene como objetivo aclarar los conceptos desplegando las propiedades observables y elementales de los objetos. Análisis teórico. Como su nombre lo indica, análisis de los conceptos fundamentales o base equivalente a un análisis teórico. El análisis conceptual se puede caracterizar como un método no empírico, que trabaja con enunciados textuales y no con datos de naturaleza sensible. Los datos con que opera son descripciones, definiciones, listas extensivas, ejemplificaciones de uso, contraposición de textos con significados alternativos y formulaciones simbólicas. El análisis conceptual se preocupa por la naturaleza de las definiciones y del lenguaje. Trata de encuadrar los términos y sus interconexiones. Tiene como principios orientadores la naturalidad, aplicabilidad, complejibilidad y simplicidad. Examina cuidadosamente la diversidad de significados, las posibilidades de conexión entre los términos y los niveles subjetivos, creencias y concesiones y objetivos, conceptos, de cada campo conceptual. Contextualiza la definición dentro del área en que se inserta. Usa ejemplos y contraejemplos en vez de la definición explícita. Emplea analogías y términos evocativos en vez de pruebas, axiomas o cuantificaciones. Rico, 2008. Análisis experimental. Justo lo contrario al caso anterior, ver para creer. Un experimento no es más que la reproducción de un fenómeno natural en un laboratorio bajo condiciones controladas. Estudia la conducta donde intervienen sistemas experimentales. Funciona bajo marcos metodológicos, investigativo y científico, donde debe conocerse con profundidad las variables y abstraer una serie de valores que toman a lo largo de un tiempo limitado de observación como consecuencia de los factores que les afecten. Serrano Gallego, 2003. Análisis cuantitativo. Es aquel que toma en cuenta mayormente o únicamente la cantidad, la proporción, el volumen, etc. Consiste en definir un problema, desarrollar un modelo, adquirir datos de entrada, desarrollar una solución y analizar los resultados e implementar los resultados. Análisis cualitativo. Aquel que toma en cuenta la calidad, no la cantidad. Es decir, la naturaleza de las cosas, no su acumulación en categorías, es un proceso mediante el cual se extraen significados y conclusiones de datos no estructurados y heterogéneos que no se exprimen de forma numérica o cuantificable. Las técnicas de obtención de datos cualitativos se orientan mayormente en la observación, entrevista, encuestas y técnicas del Rafino, 2020. Análisis factorial y análisis de componentes principales. En la estadística se explican dos tipos de procedimientos diferentes para el análisis factorial. Análisis de componentes principales, ACP, y análisis de factores comunes, AFC. El primero reduce la variabilidad total, el segundo la variabilidad común. Análisis factorial, AFC. En numerosas áreas de psicología y de ciencias del comportamiento no es posible medir directamente las variables que interesan, por ejemplo, los conceptos de inteligencia y de clase social. En estos casos es necesario recoger medidas indirectas que estén relacionadas con los conceptos que interesan.
Las variables que interesan reciben el nombre de variables latentes y la metodología que las relaciona con variables observadas recibe el nombre de análisis factorial. El modelo de análisis factorial es un modelo de regresión múltiple que relaciona las variables latentes con variables observadas. El análisis factorial tiene muchos puntos en común con el análisis de componentes principales y busca esencialmente nuevas variables o factores que expliquen los datos. En el análisis de componentes principales, en realidad, solo se hacen transformaciones ortogonales de las variables originales, haciendo hincapié en la varianza de las nuevas variables. En el análisis factorial, por el contrario, interesa más explicar la estructura de las covariancias entre las variables. Al igual que en el método de los componentes principales, para efectuar el análisis factorial es necesario que las variables originales no estén incorreladas, porque si lo estuvieran no habría nada que explicar de las variables. Lozares, Colina y Roldán 2004. Si dos variables son independientes, no hay ninguna relación entre ellas y por tanto en particular tampoco la habrá lineal, es decir, son incorreladas. Análisis de componentes principales. ACP. El análisis de componentes principales ACP se caracteriza por analizar la varianza total del conjunto de variables observadas. De ella trata de determinar las dimensiones básicas o componentes que la definen. En el análisis de factor común AFC, el estudio de las interrelaciones entre las variables se restringe. En cambio, a la varianza común o covarianza, es decir, a la búsqueda de un número reducido de factores que expresan lo que es común al conjunto de variables observadas. En ACP se considera la varianza total de la serie de variables observadas. El propósito es maximizar la proporción total de la varianza explicada. En cambio, AFC está orientada al análisis de covarianza, varianza en común o comunalidad, no de la varianza total. En esta última modalidad analítica, la varianza se descompone en varianza común o comunalidad y varianza específica. La comunalidad de cada variable expresa la porción de la varianza total de la variable X, que es compartida con las variables observadas restantes. La varianza específica es, por el contrario, la porción de la varianza total de la variable que no es explicada por los factores comunes, que está compuesta por la varianza específica y el error. En palabras simples, en el AFC los factores explican las variables y en el ACP las variables explican los factores. Zamora y Esnaola 2015. Ejemplo. Se desea analizar un análisis diferencial de la percepción de jóvenes sobre el maltrato en el noviazgo. Para ello se debe partir por plantear el caso donde se reitera el problema o fenómeno del maltrato en el noviazgo consultando la información relevante. Segundo, definir un método. Se aclara en este punto. A. Los participantes que pueden ser la población estudiantil de Bogotá con edades entre los 3 y 40 años, hombres y mujeres. B. Los instrumentos de evaluación utilizados, que puede ser un cuestionario específicamente para evaluar las relaciones afectivas violentas en parejas jóvenes. C. Procedimiento y análisis. Se define que el método es aleatorio y el procedimiento se desarrollaría mediante el paquete estadístico SPSS. Tercero, resultados. Se representan todas las tablas y desarrollo de la investigación bajo un orden sistemático para la comprensión del fenómeno, plasmado esos resultados con una clara exposición de los procedimientos. En este caso, un ejemplo sería la siguiente tabla. Tabla 1. Diferencia de medias ponderadas, desviación típica y tamaño de efecto de cada uno de los factores de victimización en función del sexo para ambos colectivos educativos. En esta tabla obtuvimos los datos sobre los indicadores de la percepción de victimización.
Cuarto, discusión y conclusiones. Entrada una vez toda la materia del fenómeno, se aclaran las consideraciones que se nos proporcionan en el estudio. Se reorganizan las ideas con cada fuente de información. En este caso, por ejemplo, se diría que la mayoría de los estudios sobre violencia de género ofrecen datos sobre la situación de maltrato en la población femenina. En contraste con lo anterior, las mujeres ofrecen 4 formas de victimización que contribuyen a la percepción del maltrato en los 2 niveles de escolaridad: humillación sexual, físico y castigo emocional. Tema 4. Validación teórica de hipótesis. La validación teórica es un análisis más abstracto que la validez descriptiva e interpretativa, relacionada con la inmediatez física y mental del fenómeno estudiado. Las construcciones y marcos teóricos de los investigadores, sean teorías o metateorías conocidas, definen intrínsecamente la recopilación y la interpretación de los datos en la etapa inicial del análisis. Ruiz Medina, 2011. El conducto en la investigación es pregunta, objetivo, hipótesis, análisis. Y en la investigación experimental se controlan algunas variables independientes, para lo cual se diseña un experimento, y los métodos son diseños completamente aleatorios, diseños por bloques, cuadros latinos y diseños factoriales. Todos esos métodos forman parte de un gran tema que se llama el análisis de varianza. ANOVA, que permite relacionar una variable cuantitativa dependiente y una variable cualitativa independiente. En el diseño observacional o no experimental, los fenómenos se observan tal y como suceden en su contexto natural, sin que pueda controlarse algún factor. Paniagua Suárez, 2015. Para la validación teórica se debe tener en cuenta la estructura del diseño teórico, cuya estructura se focaliza en el correcto planteamiento del problema objetivo y la hipótesis. No obstante, mantener un conducto estratégico con el diseño metodológico soporta el contenido argumentativo de cualquier análisis o investigación. Por ello, establecer con claridad el tipo de investigación, la metodología utilizada y definición de la población y muestra parten como la lógica de la investigación y el análisis. Métodos. Primero, la triangulación. La triangulación de datos supone el empleo de distintas estrategias de recogida de datos. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de observaciones. Así, por ejemplo, si se quiere estudiar la propensión a la innovación en función de los distintos sectores industriales, los datos de una determinada región pueden ser contrastados con los de otra para analizar si los patrones de comportamiento son similares. La confrontación de datos puede estar basada en criterios espaciotemporales y niveles de análisis. La triangulación de datos en el tiempo implica validar una proporción teórica relativa a un fenómeno en distintos momentos. Los datos pueden ser longitudinales o transversales. La triangulación de datos en el espacio recurre a poblaciones heterogéneas para incrementar la variedad de las observaciones. Rodríguez Ruiz, 2005. Segundo, método Delphi. Utilizar como fuentes de información a expertos en la materia, una vez no sea posible realizarlo a través de la validación empírica o cuando el conocimiento exacto no está disponible. El método Delphi goza de grandes ventajas frente a otros métodos. Resalta el de ser una herramienta capaz de generar opinión y avanzar hacia un consenso sobre cualquier asunto que requiera la participación de expertos geográficamente dispersos, y en el análisis teórico se pueda apropiar en diferentes contextos. Además, posee 4 características básicas. Primero, es un proceso iterativo. Para obtener el consenso es necesario más de una ronda de respuestas. Sucesivamente se irán presentando los resultados o teniendo el grupo de expertos, de tal manera que conozcan los diferentes puntos de vista y puedan ir modificando su opinión si los argumentos presentados les parecen más apropiados que los suyos. Segundo, es un proceso anónimo.
Los participantes no se conocen entre sí para evitar el efecto de líderes, es decir, miembros del panel que gozan de amplia fama y reputación científica, social y o académica. Frente al tema estudiado y que pueden arrastrar o sesgar las opiniones de los demás miembros en favor de las suyas. Este anonimato también flexibiliza el método frente a cambios de opinión o de puntos de vista en favor de un consenso grupal, sin que ello signifique pérdida de imagen o credibilidad de los panelistas. Tercero, es un proceso de retroalimentación o feedback controlado. Antes de iniciar cada ronda, el grupo coordinador transmite la posición de los expertos como conjuntos frente al problema o situación estudiada, destacando las aportaciones significativas de algún experto particular, las posturas discordantes o información adicional solicitada por algún experto. 4. Es un proceso de respuesta estadística al grupo. La información al ser presentada iterativamente es analizada estadísticamente de tal modo que se ve presente el grado de acuerdo obtenido en las opiniones o puntos de vista presentados. Carpio Vega y Rosado Quintero, 2014. Criterios. En cuanto a los criterios de calidad en que se fundamenta la credibilidad de una investigación cualitativa, se destaca el valor de verdad, la aplicabilidad, la consistencia y la neutralidad. El valor de la verdad, credibilidad, se refiere a la credibilidad y confianza que ofrecen los resultados de la investigación, basándose en su capacidad explicativa ante casos negativos y en la consistencia entre los diferentes puntos de vista y perspectivas, es decir, al isomorfismo que se establece entre los datos recogidos y la realidad. La aplicabilidad, transferencia, se refiere a la posibilidad de transferir los resultados obtenidos en ese contexto a otros contextos de similares condiciones, bajo una situación de investigación en idénticas condiciones. La consistencia, dependencia, se refiere a la posibilidad de replicar el estudio y obtener los mismos hallazgos. La neutralidad, confirmabilidad, se refiere a la independencia de los resultados frente a motivaciones, intereses personales o concepciones teóricas del investigador, es decir, garantía y seguridad de que los resultados no están sesgados. Rodríguez Sayote, Lorenzo Quiles y Herrera Torres, 2005. Estrategias. Basándonos en métodos, también se representan las estrategias más usuales que suelen emplearse para dar calidad a nuestro análisis teórico, con el objeto de garantizar el rigor y la confianza de los hallazgos que de ella derivan. A. Credibilidad. Observación persistente. La permanencia del investigador en el campo ofrece una mayor garantía y verosimilitud a los datos que recoge, a la vez que le permite profundizar en aquellos aspectos más característicos de la situación. Triangulación permite contrastar las observaciones desde diferentes perspectivas de tiempos, espacios, teorías, datos, fuentes y disciplinas, así como de investigadores de métodos. Comentario de pares. Consiste en someter las observaciones e interpretaciones relacionadas al juicio crítico de otros investigadores y colegas. Comprobaciones de los participantes. Es una actividad de obligado cumplimiento en las investigaciones cualitativas y consiste en el contraste sistemático de la información con los agentes y audiencias colaboradores. Recogida de material de adecuación referencial. Se trata de videos, fotografías, grabaciones en audio y otros documentos que permitan un contraste posterior de la información. B. Transferencia. Muestreo teórico. Estrategia para maximizar la cantidad de información recogida a la hora de documentar hechos y situaciones que permitan una posterior comparación de escenarios respecto a lo común y lo específico. Consiste en un muestreo no probabilístico. Descripción en profundidad. Descripciones exhaustivas y minuciosas del contexto, con idea de hacerlas extensivas y generalizables a otros lugares. Amplia recogida de información. La diversificación de la información recogida permitirá una más fácil comparación entre distintos escenarios. C. Dependencia. Establecer pistas de revisión. Supone dejar constancia de cómo se recogieron los datos, cómo se seleccionaron los informantes, qué papel desempeñó el investigador, cómo se analizan los datos
cómo se caracterizó el contexto. Esto permite comprobar la estabilidad de los resultados en momentos diferentes y dados por otros investigadores. Auditoría de dependencia. Control de calidad externo para evaluar en qué medida las precauciones tomadas por el investigador son adecuadas o no. Réplica paso a paso. Es análoga a la fiabilidad como consistencia interna en su procedimiento en las dos mitades, en la que dos equipos de investigación separados tratan independientemente con fuentes de datos que también han sido divididas en mitades. Métodos solapados. Procesos de triangulación empleando varias técnicas de recogida de información para compensar posibles deficiencias. D. Confirmabilidad. Auditoría de confirmabilidad. Consiste en la comprobación por parte de un agente externo de la correspondencia entre los datos y las interpretaciones llevadas a cabo por el investigador. Descriptores de bajo nivel de interferencia. Son registros los más fieles posibles a la realidad de donde fueron obtenidos los datos, transcripciones textuales, citas, referencias directas, entre otras. Ejemplo. Se requiere construir un análisis con aportes y fuentes extranjeras en materia científica de manera empírica, generando una hipótesis adaptada al entorno local, como propone Eugenio Suárez 2015. El primer paso es encontrar una escala que mida el fenómeno de interés que haya sido construida sobre una base científica y que ojalá haya tenido una validación en Colombia. Si ese es el caso, podemos realizar nuestro estudio con absoluta seguridad de que nuestros resultados pueden publicarse sin temores en cualquier revista indexada del mundo. Lo más común es que la escala construida que encontremos está en un idioma diferente al castellano y ha sido validada en un país del extranjero. En este caso se debe realizar una traducción de la escala, someterla a pruebas de expertos, validar culturalmente antes de ser aplicada a la población de estudio. Con una prueba piloto en la población de estudio se puede analizar la comprensión de los ítems por parte de la población de estudio para validar culturalmente la escala. Si la escala ha sido construida en un país del exterior de habla hispana y con una cultura a la colombiana, la validación cultural no es necesaria y se debe proceder a la validación en el país de aplicación. El procedimiento de análisis teórico se debe complementar con una revisión bibliográfica de diferentes artículos con la construcción de instrumentos afines a los diferentes objetos de estudio. Esto permite que los diversos conceptos definidos correspondieran con antecedentes empíricos que se permiten mejorar la medición de ellos. Elgueta Rosas, Zamorano, Figueroa del 2004. Bibliografía. Lo podemos observar acá. Carpio Vega y Rosa Quintero, 24 de septiembre de 2014. Carrascosa, F. 2006, estudio descriptivo. Chica Olmo, 2003. Cohen y Gómez Rojas, del Río Sandornil. Elgueta Rosas, M.I.F. Zamorano Figueroa, 2014. Hernández Martín, 2012. Hoyos Atorit, 28 de septiembre del 2018. Lozares Colina, C. Roldán PL 2004. Marimón Yorca, C. 2006. Moreno Vallardo, MG 2000. Paniagua Suárez, E 2015. Rafino, MIE 8 de julio de 2020. Rico L 2008, análisis conceptual. Rodríguez Ruiz O, 31 de septiembre de 2005. Rodríguez Sabiote C. Lorenzo Ruiz Medina, Sancho Caparrapini, Serrano Gallego, entre otras. Muchas gracias.